clase. Esta sería nuestra segunda clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de provisionales. Vamos a tocar o hacer más bien un repaso de las técnicas para mantenernos al tanto de qué es lo que se hace más que todo en los procesos de rehabilitación con provisionales. Eh, bueno, primero que nada, los provisionales han evolucionado en el tiempo referente a cuál era su concepto de utilidad, en el cual solamente se utilizaba en algún momento como un mantenedor de espacio, solamente para cubrir de alguna forma lo faltante, ya sea después de una preparación o después de hacer un trabajo de suplantación, pues, de algunas piezas dentales, solamente por un objetivo meramente estético. Sin embargo, se sabe, pues, que el provisional tiene también un objetivo funcional y más allá que un mantenedor de espacio. Se hace a veces alusión que el provisional debe tener como ciertas características no muy agradables y que es una etapa que básicamente es solamente transicional y que por lo tanto no debe ser tan importante, eh, porque se piensa pues que es solamente algo que va a durar ahí una semana, 2 semanas, 3 semanas, y si nosotros lo vemos de esa forma, le estamos restando importancia a ese periodo de tiempo transicional en el cual el paciente va a usar el famoso diente provisional. De hecho, en algún momento se recomendaba, y he escuchado yo a veces que decir que los provisionales no deben ser ni siquiera tan bonitos, porque si usted los hace muy bonitos, corre el riesgo que el paciente no va a regresar a la consulta debido a, este, a que después del cementado de provisional, el paciente va a verlo demasiado bien hecho y entonces eso es más que todo una mala concepción, ¿verdad? De lo que es el alcance de los dientes provisionales. Eso lo debemos ir dejando en el pasado porque los provisionales nos ofrecen más que todo predictibilidad, una retroalimentación referente a lo que nosotros estamos haciendo y que no solamente es algo que va a tapar un hoyo, va a tapar un espacio, sino que es un elemento terapéutico que al mismo tiempo nos permite a nosotros ir construyendo hacia el futuro nuestra rehabilitación. Como el día de ayer estuvimos hablando de impresiones, hay una frase que es importante tener en cuenta, que es la frase que dice que las impresiones realmente no se toman, sino que se construyen, ¿sí? Eh, y referente a lo que hablamos ayer, todo el proceso, desde colocar el hilo retractor, manipular el material, la elección de la cubeta, la elección de la técnica de un paso o 2 pasos, el manejo de la humedad, todo eso es una construcción, ¿sí? Una construcción hacia obtener el resultado final, que en el caso de las impresiones, pues es una impresión bien tomada y en el caso de los provisionales, es la construcción hacia un plan de tratamiento final. Entonces, el provisional nos ofrece información diagnóstica predictiva de cara hacia donde nosotros queremos llegar. No es lo mismo, por ejemplo, hacer un provisional unitario de una pieza 1.6, hacer una serie de varios provisionales que nos van a servir para levantar, por ejemplo, la mordida de toda una arcada o hacer provisionales para el sector anterior basados en un diseño de sonrisa previo que se haya hecho, ya sea digital o análogo, ¿sí? Todo eso nos va a ofrecer predictibilidad y el mismo paciente nos puede retroalimentar
acerca de lo que nosotros estamos colocando en boca, siempre de cara al tratamiento final. Entonces, los provisionales mantienen, ¿sí? Mantienen el espacio, protegen el sustrato, que es nuestra pieza dental, y nos proporcionan información. Nos proporcionan información diagnóstica, nos dan estabilidad referente también a la oclusión, estabilidad referente a la pieza perdida. Para nosotros también, si vamos a tardarnos un poquito en colocar nuestra restauración final, nos mantienen los espacios tanto cérvico-oclusales como mesiodistales. Y pues, haciendo revisiones de la literatura, todos los libros de texto siempre coinciden en que las funciones de los provisionales básicamente son estas, ¿verdad? La de protección, la de estabilidad en la preparación, función de masticación, función estética, función fonética, información diagnóstica. ¿Protección de qué? Protección de nuestro sustrato dentario, ya que nuestra pieza que ha sido desgastada, que ha sido cortada, ha sufrido una abrasión mecánica que nosotros le hemos realizado en nuestra preparación, ya sea con una fresa de diamante o lo que hayamos puesto en ese diente. Entonces, durante el periodo de transición, el provisional cumple una función protectora de esa vitalidad pulpar o integridad anatómica coronal de ese diente, evitando que el diente se vaya a fracturar por un exceso de fuerzas. Para poder entonces el provisional mantener también esa función, nosotros tenemos que tener en cuenta que el provisional hace frontera con los dientes vecinos, con los dientes antagonistas y también con los tejidos periodontales. Y de cara a los tejidos periodontales, el provisional debe tener una integridad altamente pulida para que cuando se caigan las fuerzas mecánicas sobre ese material provisional y esto compresione la encía, no vaya a ser un elemento que acumule placa o que venga a provocar un trauma sobre los tejidos periodontales, sino que sea una transición a donde haya un sellado casi biológico previo a la restauración final para que cuando llegue el día de la toma de la impresión definitiva, no nos topemos con la sorpresa que estamos trabajando en tejidos periodontales inflamados, sangrantes o afectados, porque eso va a venir a afectarnos negativamente en el momento de la toma de nuestra impresión definitiva. Así que cuando hablamos de sustrato, no solamente sustrato es la pieza dentaria, sino que también son los tejidos periodontales que rodean a esa misma pieza dentaria y la misma mucosa oral, ¿sí? Debemos proteger los carrillos, debemos proteger la lengua. Por lo tanto, los provisionales deben estar pulidos, deben tener los tamaños anatómicos necesarios para que se integren al resto de la mordida, al resto de la arcada en el momento que esté en funciones. Como les venía diciendo, protege la lengua, protege los labios de los traumatismos y protege también los tejidos circundantes, así como el sustrato. Los provisionales nosotros deberíamos de tratar, ¿sí? Que logren un sellado a nivel cervical para lograr un efecto parecido al que se ve en esta otra fotografía, a donde hay una integridad marginal bastante importante, ¿sí? Al mismo tiempo, debería el provisional adaptarse a la anatomía que le precede. Para esto, nosotros
tenemos varias formas de valernos de cómo poder hacer una configuración anatómica y eso lo vamos a ver más adelante en esta misma presentación cuando hablemos de la técnica de cómo poder emular las formas anatómicas de nuestros provisionales, teniendo en cuenta las características de la dentadura que previa a la preparación o de la zona en la que nosotros estamos preparando. Eso involucra dimensiones correctas, angulaciones, troneras, respetar, no invadir las troneras para que nuestros provisionales no parezcan cuadrados o que tengan la clásica forma de teclas de piano. Y así nosotros no invadimos la zona de las papilas gingivales. Esto nos lleva a un término que es bastante importante tenerlo en cuenta en prótesis fija, que es el de los perfiles de emergencia. La calidad de un perfil de emergencia que nosotros obtenemos a raíz de una línea determinado visible le permite a la impresión y por ende al laboratorista copiar los límites a donde nosotros queremos colocar nuestra restauración o rehabilitación final. Y así respetamos ese perfil de emergencia y no estamos colocando coronas o prótesis con sobrecontornos o subcontornos. Esto son conceptos clásicos del concepto llamado la preparación biológica, donde la preparación biológica debe tener varias condiciones en su preparación para garantizar retención, estabilidad, protección del sustrato o tejidos vecinos e integridad marginal. Y cuando hablamos de integridad marginal, es esta parte tan importante que no debe ser echada de menos, que es la encía libre. Al mismo tiempo, la misma estabilidad que nos da el provisional es una estabilidad referente a lo que es toda la arcada dentaria. Un concepto clásico que se describe en el libro de texto de Schillingburg de prótesis fija es que cuando se pierde una pieza dentaria, y esto ya se sabe de hace décadas, existe los movimientos de las piezas vecinas derivada de las fuerzas de la oclusión hacia el diente que está faltante. Por ejemplo, el antagonista se tiende a extruir, el diente distal se tiende a mesializar y el diente que se encuentra mesializado se tiende a distalizar. Pues la colocación del provisional nos va a dar una estabilidad ante el ataque de esas fuerzas oclusales para poder mantener el espacio en su lugar. Bien sabemos que esto no sucede de la noche a la mañana, sino que esto se va viendo con el paso de las semanas, de los meses y de los años. ¿Sí? Si vamos a nosotros a colocar un provisional de larga data, que las personas pueden andar con provisionales hasta un año, por ejemplo, nosotros podemos estar tranquilos que si nuestro profesional tiene las dimensiones adecuadas, por lo menos también nos va a proteger el espacio para que no exista esa invasión de las zonas oclusales o proximales que tanto nos importan a nosotros mantener, ¿sí? Por eso es que el provisional, cuando es fabricado, no debe usted ignorar aquello del contacto proximal. A veces pasa que por querer salir del compromiso, se elaboran provisional y básicamente solamente se le da más o menos la forma de un diente con tal de que proteja la preparación, ya estamos tranquilos. Aún así, por mesial o por distal, no haya contacto proximal. Y esto es un error sobre todo si vamos a mantener ese provisional por mucho tiempo, porque va a pasar eso que les estaba diciendo, que vamos a perder la estabilidad de la arcada. Y quién quita, ¿verdad? Que las fuerzas
de la oclusión sean tan fuertes que perdamos espacio proximal, aunque sea de 1 milímetro. Acordémonos que en odontología milímetros son kilómetros. La estabilidad no solamente debe ser referente, como les acabo de decir, con respecto a las fuerzas oclusales, sino también a la integridad marginal. Nosotros cuando estamos trabajando provisionales estamos en la frontera entre los tejidos blandos con los tejidos duros. Y tenemos acá nuestra zona de la encía, ¿verdad? La encía marginal, que si nosotros descuidamos tener provisionales con límites adecuados, entonces corremos el riesgo que esa encía invada al momento que nosotros lo quitemos el provisional, la zona de nuestra línea determinada. Entonces, vamos a encontrarnos aquí con un crecimiento gingival no deseado o con una inflamación, que al momento de estar colocando el hielo retractor va a ser o se va a derivar en un problema práctico. Al mismo tiempo, nuestros provisionales tienen que, pues, darle al paciente la función. De nada le va a servir solamente tener ahí algo que le protege el diente si no hay contactos oclusales al momento de hacer una mordida o que el paciente no pueda morder cómodamente o incluso si dejamos provisionales con puntos muy altos. Eso se va a traducir en problemas oclusales, traumas oclusales hacia nuestras piezas pilares, incluso problemas articulares que nosotros podemos dejar derivado de puntos muy altos al no tener cuidado en realmente hacer un ajuste oclusal adecuado de los dientes provisionales que estemos colocando. Como les venía diciendo, el provisional nos transfiere información y cuando se está haciendo odontología estética, esa información es importante. Es importante conservarla, es importante no afectar la altura de las papilas gingivales y también es importante ir ya determinando cuál va a ser la dimensión cérvico-oclusal final que se le va a dejar a nuestros dientes en el sector anterior. Todo esto se puede planificar con anticipación desde un protocolo de trabajo en el cual se le da mayor importancia a la planificación más que a la ejecución, o sea, siendo que la ejecución de los pasos es muy importante, pero por ejemplo, en el diseño de la sonrisa se tiene que tener todo un estudio diagnóstico inicial, una propuesta de diseño basada en fotografías y en base a esas fotografías se puede hacer encerado o impresión diagnóstica previa y en base a esa impresión diagnóstica previa se puede trasladar esa información por medio de la técnica del mock-up hacia la boca y así nosotros tenemos información diagnóstica precisa referente a cómo va a quedar esa sonrisa, ¿verdad? Y el paciente se puede ver en el espejo, se puede tomar cientos de fotos para poder ver si las dimensiones que nosotros hemos propuesto son las adecuadas y todo esto lo estamos trasladando gracias a partir de una planificación previa. Esto en el caso de diseño de la sonrisa, casos de carillas. Entonces, no se trata de voy a hacer un diseño de la sonrisa o voy a hacer preparaciones de carillas y me voy a lanzar de un solo a hacer la preparación sin haber pensado antes o hacia dónde quiero llegar y tener una propuesta previa. Es como todo arquitecto que debe hacer primero una maqueta antes de lanzarse a preparar el terreno, ¿verdad? La información que nos dan los provisionales va combinada también no solamente en casos de dientes unitarios,
sino que los provisionales, cuando hablamos de provisionales en sí, podemos hablar también de las llamadas prótesis de trabajo o prótesis transicionales o prótesis removibles, total acrílicas sostenidas con ganchos metálicos. Estas prótesis, bajo un estudio previo con montaje en articulador, nos permiten a nosotros, como en el caso del diseño de sonrisa, planificar cómo va a quedar nuestra oclusión o hacia dónde yo voy a construir, si tengo que levantar mordida o tengo que compensar ciertas alturas para a partir de estas prótesis lograr más o menos una predictibilidad de hacia dónde se quiere llegar. Entonces, provisionales no solamente es la construcción de dientes individuales, sino que también va combinado estas terapias con otras planificaciones que se pueden ir haciendo en las amplias gamas de casos que nos ofrece la rehabilitación oral. ¿Alguna duda ahorita antes de empezar a hablar de la naturaleza de los materiales? Ok. Cuando hablamos de materiales provisionales, básicamente utilizamos tres tipos de resinas: el polimetilmetacrilato, el polietilmetacrilato que está en desuso y las híbridas. En estas dos nos vamos a mover, ¿sí? En nuestra práctica clínica diaria. La ADA nos ofrece una clasificación de las resinas acrílicas o los metacrilatos, de los polímeros utilizados para dentadura, en donde nos dice la ADA que existen resinas acrílicas que son de curado por calor, de curado en frío, es decir, autocurado, o de curado por luz. Y al mismo tiempo las clasifica en clase uno, en clase 2 o en clase 3, a donde nosotros, para la construcción de los materiales provisionales de los que estamos hablando, el odontólogo que se dedica a la clínica diaria usualmente va a usar las resinas tipo 2 de autopolimerizado mezcla polvo líquido, más que otro tipo de resinas que son para usos propios o indicados de laboratorio dental, que nosotros podemos mandar, por ejemplo, a construir un provisional en el laboratorio, solicitándole a nuestro laboratorista que utilice acrílico de termocurado, que al ser este acrílico sometido a calor por diversos ciclos en un horno, en un proceso que puede llevar varias horas, nos va a dar un provisional con un alto valor de polimerización que va a ser más resistente en boca. Pero si nosotros estamos hablando de la práctica clínica diaria, a donde tenemos que construir el provisional con el paciente sentado justo ahí a nuestro lado, entonces, a veces no contamos con ese tiempo que nos ofrece los provisionales de termocurado. Entonces, podemos construirlo utilizando la clásica resina de autopolimerización. Entre las familias de las resinas acrílicas o polímeros, la primera propuesta que se ofreció ya hace varias décadas era el polietilmetacrilato, ¿sí? Que tenía varias ventajas como una baja temperatura de polimerización, nos ofrecía un tiempo de trabajo más largo, porque sus etapas de conversión o polimerización duraban más, entonces le daba al odontólogo tiempo de ir moldeando directo en boca
incluso hacer una técnica directa más amigable. Ya vamos a hablar de las técnicas. Pero estos polietilmetacrilatos nos daban pobres cualidades mecánicas como una escasa resistencia, una escasa estabilidad al color, podían tirar más agua. eh, entonces, fueron suplantados por otra familia que es el que se conoce hoy día como PMMA. El PMMA viene a ser nuestro caballo de batalla en la confección tanto de resinas, de dentaduras postizas, es decir, prótesis removibles acrílicas, la confección de guardas oclusales, la confección de guías quirúrgicas mediante procesos CAD/CAM, la confección de prótesis híbridas sostenidas sobre implantes también de naturaleza temporal o la construcción de dientes unitarios en la práctica diaria, mediante la técnica directa o indirecta, directa en boca. Entonces, este PMMA nos ofrece varias bondades como una mayor resistencia que su hermano predecesor, el polietilmetacrilato, como también mayor estabilidad en el color, nos ofrece una alta capacidad de pulido y un excelente acabado marginal. Nos permite ir moldeándolo para ir también haciendo rebases y conformando una exactitud marginal bastante buena, bastante elevada. Pero como no hay nada perfecto y ayer se los decía, no existe el material de impresión perfecto, este material nos ofrece elevadas temperaturas de polimerización, llegando casi a los 80 grados centígrados, lo cual se traduce en un calor excesivo que puede llegar incluso a lastimar la mucosa o comprometer la vitalidad pulpar directo en boca. Al mismo tiempo nos ofrece una elevada contracción por polimerización. Los monómeros libres pueden ser potenciales alergenos o irritantes y tienen una mala reacción con el cemento llamado óxido de zinc y eugenol. Entonces, estas serían algunas de las desventajas que nos ofrece el PMMA, pero una vez comprendidas sus desventajas, nosotros podemos trabajarlo y lograr resultados de alto nivel al momento de ya aplicarlo a nuestra práctica clínica. Es decir, que un material tenga desventajas no lo descalifica para poderlo utilizar en nuestra abanico de posibilidades. Tanto es así que el PMMA tiene diversos usos industriales, no solamente es en odontología que lo estamos usando, ¿sí? Se ocupa en ingenierías, se ocupa en las áreas biomédicas, se ocupa en el arte también, se ocupa en la mecánica, que al final de cuentas el PMMA, que nosotros conocemos como resina acrílica o polimetilmetacrilato, no es otra cosa más que un plástico tal cual, y ahora está tan de moda escuchar este tema en boca de los ambientalistas que los microplásticos están contaminando todo. Bueno, pues sí, el PMMA es un plástico más de toda la gama de plásticos que tenemos a nuestro alcance para nosotros poder sacar ventajas de esos materiales en la vida moderna. Tanta es la resistencia del PMMA que llega a utilizarse en ciertas estructuras, por ejemplo, como macroestructuras que necesitan una precisión bastante alta. Incluso se puede utilizar en ingeniería aeronáutica o en estos casos, esas ventanas que vemos ahí no son vidrios, sino que son
ventanas o paredes de plástico conteniendo masas de agua enormes en peceras, ¿verdad? De estas, que son peceras especializadas. O sea, para que se den una idea del nivel hasta donde el PMMA se encuentra en nuestra vida diaria. Pero llevándolo a nuestra realidad, las presentaciones, que pueden ser diversas, lo que tenemos más a la mano al momento de utilizarlo en nuestra aplicación clínica es la presentación polvo líquido en diferentes marcas como Nicton, GC, que nos da la presentación alike. Viene también para otros procesos como el pattern resin o resina Duralite o Nucleolite, que también viene a ser lo mismo. Es un PMMA rojo que nos sirve para poder soldar estructuras, hacer formadentinas, núcleos metálicos. Entonces, los usos en odontología del PMMA, son varios y son diversos. Vale la pena recordar cuáles son esas etapas, ya que lo vamos a aprender a manipular directamente en boca o también indirectamente en boca. Cuando nosotros llevábamos materiales dentales, nos hicieron aprendernos de memoria esto, y por si ya se nos olvidó, vale la pena recordar que todo inicia con una mezcla de la fase polvo con la fase líquido, ¿sí? El monómero con el polímero. Mientras usted le coloca más polvo, vamos a conseguir una mezcla más fibrosa con menos contracción de polimerización, pero si usted se le pasa la mano y le coloca más líquido, vamos a obtener una mezcla mucho más acuosa, que va a ser tan acuosa que vamos a tener una altísima contracción por polimerización. Entonces, esto nos sirve, de hecho, hay algunas presentaciones que vienen con medidores para aplicarla en porciones de 2,5 a 1 o de 3 a 1. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros lo hemos hecho al cálculo, ¿verdad? ¿Cómo quieren la mezcla? ¿La quiere bien líquida? ¿La quiere medio líquida? ¿La quiere más densa o compacta? Y entonces así nosotros aprendemos a utilizarlo. Independientemente de cómo lo utilicemos, tenemos que saber que mientras más líquido es nuestra mezcla, el valor de contracción por polimerización va a ser más alto, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta al momento de aplicarlo. Y lo que hay que tener en cuenta al momento de aplicarlo es que independientemente de la cantidad que usted esté mezclando, vamos a pasar por la etapa primera, que es arenosa, es decir, la mezcla directa del polvo con el líquido, que conforme pasan los segundos, empieza a generar microhilos, que ya se está activando la reacción por polimerización. Acordémonos que esto es una técnica de autocurado y estamos trabajando con una resina del tipo 2 según la ADA, que contiene en sus elementos sus propios activadores, ¿sí? Este, entonces, cuando ya empiezan las cadenas poliméricas a unirse y nosotros lo estamos manipulando, vamos a ver pequeñas líneas o filamentos que se desprenden directamente, ¿verdad? De esa mezcla, que van quedando como ahí hilos que parecen telas de araña. Pero luego, conforme pasa el tiempo, llegamos a una etapa plástica en donde el provisional puede ser más o menos aplicado ya directamente en un molde o moldeado, ¿sí? Para dar paso a la etapa elástica, que ya empieza a generar una reacción exotérmica, y en esta etapa elástica ya el material ya no puede ser manipulado, está generando una contracción por polimerización
Y es importante tener en cuenta que estamos llegando ya a su fase final, que viene a ser la fase rígido, que es la última etapa cuando ya logramos hacer que este provisional haya endurado por completo. Este material, cuando ya llegó a esa fase rígida, eh, internamente a nivel molecular sigue creando cadenas poliméricas. Eso mismo se los había dicho yo ayer. Y por lo tanto hay subproductos, ¿sí? Como monómeros residuales, que vale la pena recordar que estos monómeros residuales pueden ser irritantes a los tejidos blandos. Por eso y a razón de esos monómeros residuales, es que se ha reportado en la literatura reacciones alérgicas al PMMA, pero por suerte no son muchas las personas que presentan este tipo de reacciones o la reacción es bastante, bastante limitada. Continuamos. Ahí está. Haciendo un repaso, estas serían las fases donde se coloca el líquido, el monómero directo en nuestro reservorio o frasco de APE. Se hace la mezcla mecánica, se va verificando, ¿verdad? Las mismas etapas. En este caso estamos viendo aquí la etapa filamentosa y ya después esto se puede aplicar para poder generar el producto final que deseamos generar, ya sea una cubeta individual, ya sea o el rebase de una prótesis, o en nuestro caso un diente provisional. ¿Serán estos mismos acrílicos de autocurado los que el laboratorio está utilizando para hacer la confección de nuestras dentaduras en prótesis completa, en prótesis removible? No. Ahí está la otra clasificación de la ADA que les estaba hablando, que utiliza eh, productos poliméricos activados por calor, ¿sí? A donde se introducen estos en un horno por inyección, se coloca en la mufla y va liberando los gases que se dan producto de la reacción exotérmica para poder controlar bien esa polimerización. Son procesos distintos. ¿Será entonces posible, así como se crearon estos dientes, poder crear un provisional, pedirle a mi laboratorio que me haga un provisional en horno, ¿verdad? Ya que ven y que me lo entregue ya prepolimerizado? También es posible, pero le va a cobrar también un poquito más, ¿sí? El laboratorio. Entonces, el PMMA tiene diversas características, ¿sí? Nos da características estéticas, ya que es factible de ser utilizado en diferentes tonalidades, tanto para tonalidades sencillas como para tonalidades de dientes, en colores 61, 62, 65, o algunos lo describen como color A1, A2, A3, según el fabricante. El material ha demostrado ser altamente biocompatible, no irritante, no carcinógeno, no tóxico. Media vez nosotros lo estemos utilizando en condiciones adecuadas. Si nosotros vertimos, por ejemplo, el líquido directamente en la boca, eso va a ser desagradable, ¿verdad? Nosotros sabemos el olor que tiene el monómero es bastante fuerte y ahí sí podríamos provocar una reacción de toxicidad. El material es altamente insoluble, no reactivo, pero con el paso del tiempo absorbe agua. Por eso mismo de los monómeros residuales que se quedan después de la polimerización final, va perdiendo químicamente ciertas propiedades y el mismo provisional con el paso del tiempo tiende a absorber agua. Esto el polietilmetacrilato lo hacía todavía en mayor medida.
el PMMA lo ha logrado resolver, pero sin embargo se ha evidenciado que siempre absorbe agua. Entonces, por eso es que cuando se construyen este tipo de dentaduras, al paciente se le hace el énfasis que el provisional no va a durar para siempre. No es una porcelana que tiene una estabilidad dimensional que es incólume, ¿verdad? Porque ya es un vidrio. Entonces, pero en este caso, esto va a absorber agua y eso puede debilitar su resistencia y poder provocar un cambio de coloración. En todo caso, el PMMA, como ha sido diseñado para durar varios tiempos y que no esté ahí solamente por 15 días, sino que puede estar ahí por meses, va a tener un alto módulo de elasticidad, una alta resistencia a la abrasión y si en caso de llegar a fracturar, es susceptible de ser reparado, que es una de sus grandes ventajas. Otra cosa es el precio, ¿verdad? El precio es un precio bastante accesible para cualquier persona. Eso se agradece, ¿verdad? Porque nosotros podemos sacar mucha ventaja de un material que tiene relativamente bajo costo y poderlo utilizar e implementar en nuestro abanico de opciones para poder generar nuestras dentaduras, ¿sí? Y bueno, tiene buena estabilidad dimensional y si nosotros lo conocemos y lo sabemos manipular bien, vamos a tener un control de la contracción por polimerización. Como ya les dije, si se utiliza el PMMA tipo 2 que es activado por calor, el laboratorio nos va a compensar todas esas cosas, como por ejemplo luchar con la contracción por polimerización, vamos a tener mejor control de los monómeros residuales, va a aumentar la resistencia a la abrasión y vamos a tener un provisional que nos va a dar mayor longevidad. Pero independientemente sea tipo uno tipo 2 sea de autocurado o curado por calor, vamos a tener siempre en el largo y mediano plazo un debilitamiento de sus características. Por eso es que las prótesis totales, bien se nota cuando la prótesis ya tiene varios años. Después que le hemos hecho la prótesis total a nuestro paciente, y ha tenido 5 o 10 años con esa prótesis en boca, ya viene el acrílico, ya no se ve tan rosado como al principio, se ve como anaranjado, ha tomado tonalidades un poco amarillentas, porque ha absorbido humedad, porque ha absorbido bacterias y porque hay colonización de bacterias y de hongos en ese mismo, en esa misma prótesis. Por eso es que las prótesis totales se recomienda que se vayan cambiando también en el tiempo. Perdón, acá. Entonces, usos del PMMA. El PMMA lo vamos a ver en nuestra práctica protésica y no solamente protésica, sino que en diferentes áreas de la odontología. Desde la confección de cubetas individuales hasta dientes ya prefabricados que vienen con diferentes mezclas y aditivos que se le han agregado a ese PMMA, en la confección de prótesis totales, en la confección de obturadores para pacientes que han estado en cirugías de resecciones maxilares, mandibulares, donde esto ya entra en el área de la prótesis maxilofacial para poder sellar defectos y evitar el paso de aire, para la confección de guardas o férulas oclusales rígidas, para la confección de aparatos de ortodoncia y para la confección de piezas provisionales transicionales en un proceso o tratamientos protésicos. Existen también materiales híbridos, ¿sí?
Dentro del mismo PMMA hay algunas marcas o algunos fabricantes que han logrado adicionar circonio, han logrado adicionar sílice. Hay otras estructuras que pueden llevar refuerzos de fibra de vidrio. Estos son diferentes procesos o mezclas para poder aumentar las características de longevidad y las características físicas y químicas de estos materiales en el tiempo. Pero también existen otros materiales aparte del PMA, como pueden ser las resinas compuestas. Resinas compuestas como las que nosotros hacemos de aplicación directa en boca cuando estamos en operatoria, pero que también han sido modificadas para usos en prostodoncia como para la confección de provisionales. Y en estos casos tenemos las bisacrilamidas o bisacrilatos, las resinas compuestas híbridas que vienen en diferentes presentaciones. La gran ventaja que estas resinas de bisacril nos dan es una alta estética, un alto pulido, una técnica rápida, no hay liberación exotérmica, pero hay algunas marcas más, algunas marcas menos que presentan tendencias a las fracturas o incorporación de burbujas durante el proceso. Acá una de estas, que viene a ser una de las más conocidas, el ProTemp 4 de la marca 3M, en donde por medio de una pistola de automezcla especial, nos mezcla la base con el activador y se genera una reacción de polimerización de curado en frío, es decir, no hay necesidad de activación por luz. Y por medio de la punta de automezcla, nosotros podemos dosificar este material directamente en un reservorio para poderle dar la forma deseada que queremos nosotros. Bueno, esta es solamente una presentación porque hay otras, ¿verdad? Está como el Prima Art, está Luxatemp y otras marcas que se comercializan en el mercado odontológico. Entonces, la resina bisacril, como ustedes lo pueden ver, necesitamos un reservorio que nos va a dar la forma deseada de lo que nosotros queremos utilizar por medio de la punta de automezcla. Llegamos hasta el lugar deseado y luego hacemos el rebase en boca. La gran ventaja es que no necesitamos mezcla manual porque estamos aquí ya en otro proceso que nos cuida mejor las cantidades y aquí evadimos un poco el error que pueda haber de hacerlo al tantiómetro. Y el tantiómetro es tantito de eso, tantito del otro, es decir, no, o sea, al calculómetro decimos nosotros. Acá las puntas de automezcla nos evitan hacer esos posibles errores que puedan haber en la mezcla, ¿sí? Y así el fabricante le garantiza que si usted ocupa la punta de automezcla, va a obtener las condiciones deseadas o las características biomecánicas deseadas para ese material. Dicho sea de paso, se necesita una planificación previa para nosotros poder sacar ventaja de este material. Miren, aquí hay otro ejemplo, a donde se está haciendo una planificación. Se toma un modelo que es el famoso mockup, se transfiere esta base de silicona pesada hacia la boca para poder obtener las características finales que andamos buscando o que deseamos. Pero no solamente estos materiales está los composites, ¿sí? O resinas compuestas, que tienen diversos usos, como para incrustaciones, para sellar incrustaciones, pueden ser aplicadas también para puentes provisionales
Se pueden haber algunas que vengan en presentación Flow, pero las que más se encuentran en el mercado las tiene ahorita Ivoclar, con el nombre de este sistema que se llama System, que si ustedes lo ven, es la forma de un cartucho de resina compuesta normal. Se va dosificando la resina y esto puede adicionarse hacia una cavidad, por ejemplo, una cavidad de un inlay, una cavidad de un onlay o incluso una obturación que nosotros no logramos sellar. Lo usamos igual que el Cavit o el Coltosol aplicado con un instrumento en un mono incremento. Aquí no se cuidan los incrementos de 3 milímetros que necesita la resina compuesta y fotopolimeriza, ¿sí? Es activado por luz. Viene en diferentes tonalidades, tiene una alta resistencia a la flexión, una alta resistencia mecánica, viene, da una buena apariencia, protege al sustrato del ingreso del choque térmico, del ingreso de fluidos y la contaminación de nuestra preparación. Nos ahorra tiempo, es cómodo de usar, se puede utilizar con instrumentos de resina, o sea, es fácil y podemos controlar mejor el ingreso de burbujas de aire. También al mismo tiempo removerlo no es tan complicado porque solamente hace falta un explorador o con un instrumento parecido a un explorador, puede ser una cureta y vamos levantando ese material para cuando llegue el momento de cementar la restauración final. System tiene, más bien Ivoclar tiene esta presentación, pero también últimamente han sacado este otro producto que es el que se llama Telio de Ivoclar también, que tiene todas las características del sistema, o sea, las mismas indicaciones, solamente que viene mejorado en cuanto a resistencia, pero el uso es exactamente igual. Sí, las indicaciones son las mismas para cavidades clase uno, clase 2, inlay, onlay. Se dosifica por medio de la jeringa misma, va rotando, nosotros sacamos el incremento que queremos, técnica monoincremental, se coloca, se compacta con un instrumento y fotopolimeriza, bueno, por luz. Es bastante bonito, es bastante fácil de retirarlo y conviene tenerlo en nuestra gama de opciones. ¿Y por qué me gusta este material? Porque a diferencia del Cavit, cuando estamos nosotros trabajando en nuestras preparaciones, tomamos la impresión y sabemos que va a venir nuestra incrustación a los 2, 3, 4 días. Si nosotros colocamos el Cavit, ese Cavit después removerlo cuesta. Se queda pegado muchas veces a nuestras paredes y contamina bastante a mi modo de ver la preparación. Este material logra dosarse bastante bien en la preparación y no la contamina tanto. Ya me ha pasado que ha quedado bien pegado, que me ha tocado meter fresa, pero en última instancia, bueno, meto la fresa directamente donde está el material provisional y no sobre mi preparación previa. Y ya por último, con el explorador solamente voy quitando los excesos, pero no es tan difícil de ser utilizado. El PMMA, como les estaba diciendo, es un caballo de batalla realmente para los odontólogos. O sea, y la palabra clave acá es la versatilidad que este material nos ofrece en la gama de opciones. Y como les había dicho, es cierto, hay muchos usos, pero también tiene limitantes o cosas a tener en cuenta, como la descoloración, la degradación hidrolítica, o que es susceptible a fracturas, que es un posible alergeno, pero salvaguardadas esas condiciones, sabiéndolo utilizar, se convierte en una de las primeras elecciones a utilizar
en odontología protésica y restauradora como material de transición. Cuando hablamos de diferentes naturalezas de materiales, me pareció interesante este estudio que hay acá, a donde sometieron a diversos ciclos de fuerza a tres grupos de PMMAs. Uno hecho mediante fresado CAD/CAM, el otro impreso, ¿sí? CAD/CAM impreso, y el otro CAD/CAM de autocurado. Y me pareció interesante que si bien las otras dos opciones nos ofrecían una alta resistencia a la fractura, y una alta fuerza inicial, con el paso del tiempo, como estos materiales en la investigación fueron sometidos a condiciones de 100% de humedad durante 30 días, quien obtuvo mejor comportamiento ante la humedad fue la resina de autocurado, es decir, la que nosotros utilizamos polvo líquido. Esto no quita, ¿verdad?, que los otros materiales nos ofrecen mayor rapidez, mayor estética, y que es ampliamente utilizado, ¿sí? Una ventaja más, ventajas menos, pero sí llama la atención ese hallazgo que la resina de autopolimerizado, PMMA clásico, tiene un buen comportamiento en la humedad en el largo plazo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, la susceptibilidad de reparación, el uso controlado, la versatilidad en los colores, la versatilidad técnica, que es posible rebasarlo, que tiene un buen comportamiento con los tejidos blandos, para mí refuerzan lo que este otro artículo nos dice, que es una de las primeras elecciones, ¿sí? Al momento de considerar materiales provisionales. Que tan bueno fuera, o sea, que no tuviéramos la desventaja de la degradación hidrolítica en el tiempo, que si no tuviéramos esa desventaja, hasta bien pudiera ser el material definitivo, pero hasta la fecha todavía no ha logrado, por muchos añadidos que este material tiene, no ha logrado superar las características de la porcelana, las características de los circonios o los metales que utilizamos en prótesis. ¿Hasta aquí hay una pregunta? Hola, perdón. Me gustaría saber si se me escucha. Sí, doctor, se escucha, todo bien. Me afligí, pensé que me había desconectado. Bueno. Hablando de las técnicas, tenemos nosotros las técnicas directas, la semidirecta y la indirecta, ¿sí? Donde en la técnica directa, perdón, nosotros hacemos un rebase directo en boca. Para poder hacer la técnica directa hay diversos métodos. Está el método en donde ya el fabricante nos ofrece la opción de utilizar dientes de policarbonato que aparecen acá o dientes de acetato. Ese diente de acetato viene en diversas medidas, nos dan una caja llena de esos dientecitos postizos. Vamos midiendo el que más o menos se parece en tamaño al nuestro diente de nuestro paciente y solamente se hace un rebase directo en boca, como aparece acá. Esto se describe también como la técnica de cáscara de huevo, o cascarón, en donde, teniendo nosotros nuestra preparación, elegimos el diente de interés, hacemos el rebase, eliminamos los excesos, controlamos la posición de ese diente referente a los tejidos blandos, y a veces hay que hacer un segundo rebase, como aparece acá. Se corta, se pule y ya se cementa con un cemento libre de eugenol, ¿sí? Esa es la famosa técnica directa.
A tener en Perdón, cuenta, doctor. ¿sí? eh, ¿Cómo se llama el material del que están hechos? Es, ¿Cuáles? los dientecitos. Esos. Ajá, Pueden perdón. ser de policarbonato, pueden ser de acetato, de cualquiera de esos dos materiales. Y Gracias. que es bastante compatible con nuestra mezcla polvo líquido, ¿sí? Aquí lo que nosotros tenemos que tener cuidado es de los monómeros residuales. Que los monómeros residuales, si nosotros estamos trabajando en una preparación bien profunda, en dentina profunda, pueden ser irritantes a la pulpa. Entonces, por eso es que ya les voy a describir la técnica indirecta cuando tenemos este tipo de casos. O que si nosotros no tenemos control de la reacción exotérmica, entonces vamos a polimerizar esto directamente en boca y el calor que puede llegar hasta los 80 grados centígrados a veces nos va a producir una muerte pulpar, que es lo que no queremos. Entonces, estos son quizás los dos puntos delicados de los cuales tenemos que tener cuidado en el momento de hacer este proceso. Vaya, y luego está esta otra técnica donde nosotros hemos hecho un encerado previo, sacamos un molde a partir de ese encerado y tenemos otro modelo refractario que ya tiene la preparación hecha directo que hemos tomado tal vez en ese momento, una impresión de una arcada en alginato, la vaciamos y ya a los 10 minutos ya la tenemos para hacer el rebase indirecto en el modelo. Si fuera así, como se los acabo de escribir, entonces se convierte en una técnica indirecta. Pero si vamos a hacer el rebasado directo en boca, entonces ya se convierte en una técnica directa. Si estamos haciendo bisacril, todos los bisacriles, la mayoría, están hechos para ser utilizados directamente en boca, porque no vamos a tener monómeros residuales, ni vamos a tener reacción exotérmica, ni tampoco vamos a tener contracción por polimerización. Esa es la gran ventaja de las resinas bisacrílicas, en contraposición a los PMMAs. Ahorita se describe una técnica indirecta de dándole los pasos que yo les he dado a mis alumnos del pregrado, porque también doy clases en el pregrado. Entonces, les pongo este ejercicio, ¿verdad? A los jóvenes y les digo que, que me den un modelo de yeso, ¿sí? En ese modelo de yeso vamos a seleccionar cualquier diente. Puede ser el 1-1, puede ser el 1-2, cualquiera, el que ellos quieran, ¿sí? Que me envaselinen el modelo y que me tomen una plantilla de silicona. Esto simulando ser, por ejemplo, un encerado diagnóstico o una planificación. Posterior a eso, les digo, haga de cuenta que esta es la preparación que está en boca, ¿sí? Y entonces ellos me hacen una preparación y ahí tratan de dejarla lo más parecido a como nosotros lo encontramos en boca, después de hacer una preparación para prótesis fija, simulando que eso es la boca de nuestro paciente o que es un modelo refractario de las preparaciones que ya tenemos en boca. Cuidando pues de ir haciéndolo esto a baja velocidad para que no se echen la pieza, ¿verdad? Con la pieza de alto. Luego de eso, les digo, hagamos la mezcla de resina acrílica, teniendo en cuenta todas las etapas de la polimerización del PMMA, desde la etapa arenosa, filamentosa, elástica, plástica y rígida envaselinando el modelo porque no me dejarán mentir, ya a Amanda no le ha pasado que se le ha quedado pegado el acrílico en el frasco de Ape y cuesta un mundo sacarlo si es que no se arruina el frasco. Luego hacemos el primer rebase, es decir, colocamos nuestro material
Cuando todavía se encuentra en esa etapa líquida y filamentosa, vertimos el material para que logre fluir a través de las muescas que obtuvimos en nuestra primera plantilla o masilla. Abundante material para poder hacer el rebase directo en el modelo. ¿Ok? Entonces hacemos el rebase en el modelo, dejamos un testigo en nuestras manos para poder evaluar cuando ya estamos llegando a una fase plástica y entonces que ya hemos logrado superar la etapa filamentosa y entonces ahí retiramos nuestra plantilla. Y les digo que puede ser esto mismo en boca, que pueden suceder dos cosas en este momento. Se viene el material en nuestra masilla o se queda el material en los dientes. Independientemente sea el caso, como todavía estamos en una etapa elástica, podemos agarrar una pinza y removerlo directo de la boca, cuidando que no se nos rasgue. Y entonces aquí viene la polimerización del material, que este material no debe polimerizar en la mano y tampoco debe polimerizar en el diente. Entonces uno se preguntará, entonces ¿a dónde debe polimerizar? ¿O polimeriza en la mano o polimeriza en el diente? No. Para poder tener un buen control de la contracción por polimerización y también de la reacción exotérmica, los provisionales polimerizan entrando y saliendo, es decir, estamos colocando el provisional, lo sacamos, lo colocamos, lo sacamos, lo colocamos, lo sacamos, y estamos así un buen rato, ¿verdad? Porque así nosotros estamos controlando tanto la contracción por polimerización como que el calor no se libere completamente en el diente. Hasta ahorita, con eso que les acabo de decir, ¿se comprendió? Sí, 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 doctor. doctor, está claro. Ok. Entonces, cuando ya polimerizó, vamos a obtener esta cosa que está acá. Vamos a tener un provisional con un gran faldón, que son los excesos. Si todo lo hemos hecho bien, les recomiendo que se coloquen una lupa y que con la lupa puedan ver la línea determinada. Agarren su portaminas más delgado y la marcan. Y luego vienen con estos elementos que no le deben faltar a ustedes en su clínica. Ojo, estas no son vulcanitas. Estos son fresones, los cuales son de carburo de tungsteno que vienen en diferentes grosores de hoja y que permiten cortar material y al mismo tiempo que lo van cortando, lo van dejando pulido, a diferencia de una vulcanita que lo corta y lo deja todo con bastantes cortaduras o defectos. No les debe faltar este disco, que ojo, no es un disco de carborundum, es un disco diamantado. Ese disco diamantado sirve y es valiosísimo para esto, mire, para la conformación de las troneras. Gracias a este disco diamantado, nosotros podemos ir generando subdivisiones en esos mismos provisionales, generando efectos de troneras para que nuestros dientes no queden con la forma de teclas de piano o que sean dientes cuadrados. Así, la encía va a poder crecer y vamos a tener un mejor control de las papilas. Una vez hecho esto y lo volvemos a probar en boca, nos podemos tocar con la sorpresa que nuestro provisional o no terminó de bajar o no llega a la línea determinada. Entonces viene el segundo, o sea, esto es lo que se llama el primer ajuste. Baja el provisional, hay contacto de provisional, llega a la línea determinada o no llega. Entonces, si no llega,
vamos a lo que se llama el segundo rebase, ¿sí? Y este segundo rebase, todo esto, ojo, que todos estos primeros pasos bien los pudimos haber hecho en un modelo refractario. Pero ahora, si nosotros queremos perfeccionar el ajuste, esto se convierte de ser una técnica indirecta, se convierte a una técnica directa o a lo que se llama técnica de cáscara de huevo o de cascarón, en donde hacemos una chimenea por palatino y volvemos otra vez al proceso inicial. Aquí ya no vamos a usar la masilla, aquí usamos nuestro cascarón, ¿sí? Y con ese cascarón hacemos una mezcla que sea fluida, lo colocamos, vemos cómo fluye por todos lados. Cuando ya lo vamos tocando para que cuando ya esté en su etapa elástica, ya lo podamos remover sin que queden los filamentos y sin que se deforme. Y empezamos otra vez el lo coloco, lo saco, lo coloco, lo saco, lo coloco, lo saco para liberar la reacción exotérmica. Retrocedemos otra vez al paso 6 quitando excesos y todo, y entonces aquí ya vamos a ver después del segundo rebase, y ojo que a veces hay que hacer hasta un tercer rebase, vamos a ver cómo nuestro provisional va sellando y cada vez va quedando más sellado en la línea de terminado. Y esa línea de terminado se logra ver bien fina, se logra ver bien exacta. Y es una gran satisfacción cuando vemos un provisional que logra sellar en los 360 grados mi preparación. Pero eso no se queda solamente en cortar excesos, sino que recordémonos que el provisional no tiene que ser rugoso, porque si es rugoso va a acumular placa bacteriana y entonces nos va a provocar gingivitis. Entonces, ¿qué sigue? Esto el pulido del provisional, que hay diferentes formas de pulirlo. Hay gomas, hay ruedas de manta. Yo lo hago con los primeros tres discos. No ocupo este último porque este es más que todo para las resinas, ya los composites, ¿verdad? A veces solo con estos dos también se logra, el grueso y el mediano, ¿sí? Para quitar un poco los excesos a nivel cervical y ahí voy suavizando, suavizando, suavizando. Puedo pasar una ruedita de manta y el provisional queda brilloso, queda bonito, queda altamente pulido que pareciera ya un diente definitivo. Entonces aquí es cuando el paciente dice, qué bonito me quedó, doctor, y ahí es cuando corremos el riesgo que el paciente ya no regrese, pero como ya hemos platicado con él de que es un material temporal, entonces sabemos que va a regresar. ¿Alguna pregunta? Ok. No, Entonces, siguiendo con el mismo tema, aquí solamente les voy a pasar unas fotos de unos casos que realicé. Por ejemplo, vemos acá un paciente que acude para remoción de toda esta estructura que está aquí porque ya está filtrada, porque hay caries en los pilares. Entonces antes de llegar al resultado final, vamos a pasar por una etapa de provisionales. O sea, hay que quitar el puente, hay que hacer endodoncia, hay que hacer varios procesos. Entonces, durante todo ese tiempo, vamos a tener que mantener el espacio y mantener la función, la fonética, la estética. Y este es lo que queda al final, ¿sí? Así está nuestro paciente. Yo veo acá que según la forma de nuestro reborde, yo puedo modificar esta encía y jugar con los tejidos periodontales para poder generar los que se llaman pónticos ovoideos. Esos pónticos ovoideos nos dan la apariencia que el diente nace de la encía, como que si fueran dientes naturales, a diferencia del póntico encía de montar. Entonces yo digo, yo quiero que mis dientes finales se vean así. ¿Qué voy a hacer? Miren cómo se ve acá. Entonces, vengo con una fresa gruesa de diamante, ¿verdad? Que la he esterilizado previamente. ¿Y
creo reservorios en la zona a donde quiero yo que vayan mis dientes. Miren, voy haciendo un reservorio aquí, hago un reservorio acá, con una fresa redonda en forma de pera, la más grande que hay. Con eso lo voy haciendo, de diamante, a alta velocidad. El paciente ha necesidad, obviamente, con irrigación de suero fisiológico, controlo ahí la hemostasia y el provisional que yo ya lo tenía, lo voy modificando, ¿sí? Para irle agregando la forma. Miren, le voy agregando aquí acrílico, o sea, voy haciendo un rebase justo en la zona de los pónticos y lo coloco para poder generar este efecto. Miren, el efecto tronera, que no lo tenía. Para poder llegar a esto, ¿eh? Aquí está antes de cementar y aquí está cementado. Y el póntico final en el cual yo voy a trabajar va a tener el efecto tronera o que nace de la encía como que si fuera un póntico ovoideo y no encía de montar. Entonces, les traigo a colación este caso porque este caso no lo hubiera podido hacer con resina bisacril. Esto es PMMA, hecho polvo líquido, en plena era digital y todo. Todavía esto es bastante versátil de ser utilizado. El rebasado que se puede hacer con esto es bastante alto, bastante bueno. Entonces, por eso es que es un material que va a ser difícil que lo saquen de circulación porque tiene múltiples aplicaciones. Pero aquí les traigo un caso de ¿cómo se llama? De uso de resina bisacril de un paciente que quiere modificación de su frente estético y en sí de toda su mordida. Entonces, se hace la foto inicial, vemos aquí diversos defectos, dientes opacados que necesitan endodoncia, fracturas, atriciones moderadas, dientes con caries, el paciente con una sonrisa, un paciente joven con una sonrisa que se ve débil, ¿sí? Que se ve envejecida, con dientes chiquitos que no parecen de corresponder a su edad. Entonces se hace un encerado previo y basándose en ese encerado previo, el encerado previo, para eso tomé fotos iniciales, se hizo un diseño de sonrisa y luego hago mi propuesta, ¿sí? Mi propuesta con resina bisacril, como se puede ver acá. Y vemos cómo el paciente, de tener una sonrisa tímida donde enseñaba dientes pequeños, ya tiene una sonrisa con mayor confianza y con una armonía visual más agradable que el paciente aprueba para la ejecución de un tratamiento ya más amplio que viene a ser toda la rehabilitación de su frente estético con carillas, ¿sí? Entonces, aquí otro ejemplo de los usos o alcances que estos materiales modernos nos traen. Tanto en la motivación, porque esta foto es la que motivó al paciente para tomar el tratamiento, así como otros casos, ¿verdad? Como este que está aquí, de una atrición más severa, que hacemos siempre un diseño de sonrisa, fotografías iniciales, propuesta, en este caso ya hecha digital, eh, y se obtiene aquí el resultado cercano a lo deseado para nosotros poder planificar si vamos a hacer gingivectomía, si no vamos a hacer gingivectomía y poder hacer mediciones de cara al resultado final que queremos llegar, ¿sí? Entonces, los materiales estos, tanto la resina bisacril como el composite, como el PMMA, son diferentes materiales con ventajas,
con desventajas. Acordémonos, no existe el material ideal que nos va a permitir aplicarlo según la necesidad que tengamos para poder llegar a resultados deseados. Entonces, más o menos esto es lo que yo les traía ahora en presentación y les dejo a ustedes el micrófono por si quisieran tener alguna consulta. Doctor, buenas noches. Llegué un poco tarde, pero quiero hacer unas cuantas consultas. Está bien. Ok, la primera pregunta es en cuanto a estos dos casos últimos, em, ¿se hizo la cementación? Bueno, cuando ya se terminó, ¿se hizo la cementación sin hacer preparaciones o si se realizaron preparaciones? Vaya, en este caso, ambos ejemplos que yo les he mencionado aquí son mockup motivacionales. Ujú, ujú, Los sí. mockup motivacionales no siempre se dejan en boca, pero cuando nosotros hacemos el rebase con resina bisacril, la resina bisacril entra, o sea, nosotros colocamos nuestra plantilla, ¿verdad? Acá, cortada, colocamos cinta teflón en medio de los dientes para que cuando colocamos nuestra plantilla, solo jalamos la cinta teflón y salgan cabal las troneras ahí dibujadas. Este es un tip que conviene tenerlo en cuenta, miren. Entonces, como la resina de bisacril se metió en todos los rincones, entonces no necesita cementación, cuesta quitarla. A veces hay que meter fresa para irla desprendiendo de cada diente, por eso mismo que se atrapa en todos lados. Entonces no hubo necesidad de hacer preparación. Ahora bien, cuando ya usted tiene las preparaciones hechas, en este caso se necesita alargamiento de corona y eso, cuando ya tiene su preparación, ya sea para corona individual o para resina, perdón, para carilla, las carillas no me gusta dejarlas con bisacril porque cuesta quitarlos y nos inflama la encía. Entonces lo que hago en las carillas es un provisional de composite directo. Agarro composite A2, A1, el que ya esté vencido, ¿verdad? De la marca que sea. Lo voy tallando como que si fuera resina directa, solamente le coloco una gota de adhesivo internamente para no pegarlo completamente y lo polimerizo. Entonces, así es como yo coloco los provisionales de Caribe. Ok. Doctor, fíjese que yo honestamente pues soy muy miedosa para la prótesis fija. Yo muy poco trabajo eso. Ujú, Em, pero tengo, em, ay, ¿cómo le explico? Definitivamente a mí fijas me da mucho miedo colocarla definitiva cuando el diente no está tratado endodonticamente. ¿Qué ujú. recomendaciones me podría dar usted en base a eso? Bueno, hay que tener en cuenta la cantidad de preparación. Para eso le voy a buscar ahorita una presentación, si me da el chance. A donde se ve cómo nosotros podemos ir controlando la cantidad de corte. Déjeme buscarla ahorita mismo, se la encuentro. Este, mm, creo que lo tengo entre el material que le doy a los chicos del pregrado. Ujú, acá está. ¿Me logran ver? Sí, doctor. Ok, se les recomienda hacer esto. O sea, cuando nosotros estamos trabajando en prótesis fija, tenemos que acostumbrarnos a tener una guía. Solamente cuando usted, como usted lo acaba de decir, al principio nos da miedo.
conforme la experiencia y mediante usted se tire a hacerlo a la piscina, ¿verdad? Conforme va ganando experiencia, ya uno ya puede hacerlo esto sin plantilla. Pero la plantilla nos da una información bastante importante. Desde el momento que nosotros tomamos la plantilla, podemos tomar dos plantillas. Tomamos una primera plantilla que la cortamos por vestibular para verla desde una vista coronal y tomamos otra plantilla que la cortamos desde axial, ¿sí? Para poder tener una vista axial. Luego hay que tener en cuenta cuáles son nuestras fresas. Nuestras fresas para prótesis fija tienen todas un grosor que va más o menos de 1 a 1,5 milímetros de grosor. Si usted mete la fresa completa en su diámetro, usted sabe que está 1 milímetro adentro del diente. Y la pulpa no está a 1 milímetro, ¿verdad? Del diente, está como 5 o 6 milímetros más adentro. Entonces, este, conforme al grosor de la fresa, así es como nosotros vamos a ir haciendo la cantidad de desgaste, siguiendo ciertas guías. Hay que tener en cuenta la anatomía también. La anatomía de nuestro diente no es lo mismo un diente joven que un diente ya de un adulto mayor. El adulto mayor va a tener una reducción de la cámara pulpar. Paciente de 20 años, que ojalá no tuviera un paciente de 20 años que someterse a un procedimiento de prótesis fija, pero tiene pulpas más grandes. Entonces, al momento de hacer el corte vestibular, tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? No acercarnos a la cámara pulpar, como en el caso que aparece aquí en la figura C, y tampoco hacer un desgaste demasiado corto, como en el caso de la figura B, sino ir combinando los cortes. Mire, esto se llama la curva del tercio incisal. Es decir, si dividimos el diente en tercios, vamos a ver aquí el tercio cervical, el tercio medio y el tercio incisal. Cuando estamos estudiando anatomía, vemos que los primeros dos tercios tienen casi la misma dirección, pero cuando llegamos al tercio incisal hay un doblez. Entonces, nuestra preparación tiene que tener un leve doblez hacia allá para ir cuidando la pulpa. Entonces, usted puede hacer uso de surcogías, teniendo en cuenta el grosor de la fresa, repasar la anatomía del muñón. Miren, aquí está la inclinación lingual del plano vestibular, aquí se dibuja. Mire usted la línea de terminado, mire el paralelismo que tienen que ir teniendo los muñones. Yo lo que le recomiendo a usted es como ir afinando estos detalles y agarrar dientes que usted pueda conseguir de exodoncia o bien dientes de dentoformo e ir practicando los pasos de la preparación de prótesis. Y así ya cuando usted lo normalice directo en dientes extraídos o en dientes plásticos, entonces ya el momento de hacerlo en boca ya va a tener menos miedo. Pero sí es importante tener en cuenta que tanto hay una anatomía dental natural, así como hay una anatomía del muñón, ¿sí? El muñón tiene línea de terminado, tiene una curvatura del plano vestibular, tiene un desgaste palatino y que todo esto es en función del grosor de la fresa. La fresa debe entrar una vez, no debe entrar dos veces, porque imagínense, entra dos veces, estaríamos con un desgaste hasta aquí adentro, ¿eh? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Mientras más grosor de fresa hay en la preparación, más cerca de la pulpa vamos a estar. Entonces, ahí sí hay que ir teniendo un poquito de miedo. No sé si con eso le pude ayudar un poquito en la secuencia. Totalmente, doctor. Gracias. Ujú. Miren cómo se ve el corte al final. La guía nos da un corte controlado.
tanto vestíbulo lingual como desde una vista coronal. Lo mismo pasa cuando estamos haciendo operatoria, ¿verdad? Sabemos que hay cierta cantidad de fresa que podemos meter y que después de cierta cantidad ya tenemos que ir teniendo cuidado de no hacer exposición pulpar. No sé si hay alguna duda. Doctor, Ujú. en cuanto a la línea de terminado, ¿qué tipo de línea usted nos recomienda? Si vamos a hacer odontología convencional que involucra, y cuando me refiero al convencional, estoy hablando de prótesis fija unitaria convencional, la línea de terminado de primera elección siempre va a ser el chamfer, ¿sí? El chamfer lo obtenemos mediante una fresa de punta redondeada, que hay algunas que están más gruesas y otras puntas redondeadas más delgadas. El chamfer le va a dejar a usted siempre una línea de terminado visible. Un tiempo se hizo muy popular la línea de terminado de hombro en 90 grados, cuando se hacían las coronas total porcelana con porcelana feldespática o se le decía también porcelana tipo jacket. Pero esa línea en hombro produce una tensión interna muy profunda que puede causar fractura también de la porcelana a nivel interno. Entonces, por eso es que se recomienda mejor línea de terminado en chanfer. Si vamos a hacer CAD-CAM, ahí ya entramos en otra generación a donde todos los conceptos clásicos de prótesis fija están cambiando. El chamfer sigue siendo una de las primeras elecciones, pero gracias a la exactitud que tiene la lectura del escaneo digital, nosotros podemos optar por otro tipo de fresas como estas, que nos permitan dejar filo de cuchillo, ya que el grosor que podemos utilizar en circonio o en disilicato de litio nos permite hacer este tipo de grosores. Pero la metal porcelana no nos permite ese tipo de grosores, porque necesitaríamos espacio para el metal y además necesitamos espacio para la porcelana. Por eso es que en la metal porcelana usamos chanfer. Gracias, doctor. Ujú. Gracias, doctor. Sí, En circonio igual, doctor. en circonio podemos dejar filo de cuchillo o podemos dejar chanfer, cualquiera de las dos. Ok, aquí es con una fresa de carborundo, ¿cierto? ¿Cuál? Aquí para terminar la Esta. preparación. Sí, pero yo no recomiendo esta fresa. Yo recomiendo que si nosotros vamos a hacer terminado de la preparación, utilicemos fresa Grano rojo María. de grano rojo o amarillo para ir puliendo. Incluso algunos utilizan el disco Soflex más grueso para ir como dejando preparaciones que no tengan aristas, sino preparaciones más armónicas, más redondeaditas, ¿verdad? Otra cosa importante en la prótesis fija, tener cuidado de no dejar conos, ¿sí? Mientras más cónica es nuestra preparación, menos retención va a haber. Hay que dejar preparaciones con cierto grado de paralelismo. Y eso es lo que se ve acá. Miren, ve. Aquí hay cierto grado de paralelismo. Si su preparación ya va quedando con forma de la pirámide de Egipto, entonces ya podemos ir pensando que vamos a tener problemas de retención en nuestra corona. Miren, ahí hay. ¿No? Esta parte azul es la que nos da una palabra clave que se llama cilindro de retención. ¿Alguna duda? Gracias, doctor. Doctor, en el caso de su pacientito en el que llegó para hacerse el cambio de prótesis de la parte de arriba,
Ujú. En ese caso, cuando usted hace la simulación del festoneado, por decir así, de la parte gingival, cuando usted quita sus provisionales y, perdón, cuando usted quita sus prótesis, las prótesis que el paciente lleva, eso lo hace hasta que ya usted ha terminado de hacer ya los cortes definitivos que le van a quedar al paciente. Vaya, la secuencia fue así, mire, viene el paciente, y yo le tomo una plantilla con silicona pesada antes de quitarle las prótesis. Y el día de quitar las prótesis es un día largo, ¿verdad? Porque a veces el metal puede ser bien duro y otras veces puede ser bien fácil de quitar. Entonces, a veces hay sorpresas y hay que ir con sumo cuidado porque el momento de ir quitándolo también a veces me echo de la mano con quitacoronas. Y si soy muy violento en usar el quitacoronas, puedo partir en dos el muñón y cosas así. Entonces, es un trabajo un poco tedioso, con bastante agua y sangre. Entonces, es un poco incómodo quitar puentes. Pero ya cuando ya lo logré quitar y todo eso está sangrando y todo, logro controlar la hemostasia. Después de controlar la hemostasia, directo a colocar provisional, polvo líquido. Ahí, en ese caso, ahí no uso resina bisacrid porque hay sangre. Y la resina bisacrid y la sangre no se llevan bien. Uso PMMA, polvo líquido. Lo cemento y le digo, nos vemos en 2 días, en 3 días, esperando que la encía sane un poquito. O sea, ese provisional le hago todos los pasos, lo pulo, le paso disco Soflex y todo para que cuando me regrese el paciente, ya haya menos sangre y entonces ahí ya lo puedo enviar al endodoncista, porque el endodoncista tampoco va a querer trabajar en un ambiente sucio y con inflamación. Entonces, todas esas etapas voy siguiendo paso a paso. Doctor, pero en un dado caso que vamos a pensar que es un caso como óptimo, que el paciente no necesita endodoncia en este caso, sino que, digamos, ya las piezas están sanas, probablemente periodontalmente este paciente puede estar con un poquito de gingivitis y todo. Mi duda es, doctor, si ese día no hace preparación de los pilares, perdón, sí, de las piezas pilares donde va a sujetar la prótesis. Y si todo está bien y quiero avanzar, puedo hacer la preparación, o sea, puedo rectificar los cortes ahí mismo. Eso no habría ningún problema. Ah, ok, esa es mi duda, doctor. Ujú. Sí, Ok. no, la cosa es que hay que sacar ventaja también del tiempo, ¿verdad? Si yo veo que las condiciones están adecuadas y que no hay mucho de qué preocuparme, puedo rectificar cortes, pero no tomaría la impresión definitiva el mismo día que quite el puente. Eso sí lo dejaría para otro día. ¿Y cuánto tiempo más o menos usted deja para tomar la impresión definitiva? Si es de los pacientes que vienen con tiempo y no de los que se tienen que ir para Estados Unidos el domingo, lo dejaría una semana. Una semana para tomar ya el Ajá. definitivo. Ah, ok. Una vez ya colocado un provisional bien bonito y pulido, una semana después tomaría la impresión. Ah, muy bien. Mm. Gracias, doctor. Bueno, creo Buenas que, noches, doctor. ajá, sí, buenas noches, pero dígame, no importa, que nos pasemos. Eh, Dele, dele. una, una consulta, y si es de Ajá. los pacientes que sí les urge porque el domingo se van a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo sería lo menos que uno podría esperar para una definitiva? Un par de días. O sea, si tenemos el caso de una encía sangrante así, un par de días. Si yo la veo que no está sangrante, al día siguiente la tomo. O sea, todo está a razón de qué tan afectado está el sustrato y hacerle conciencia al paciente que no sabemos con qué sorpresa nos vamos a topar debajo del puente. Y el paciente tiene que estar consciente, ¿verdad? Tampoco nosotros tenemos que prometerle el cielo y las estrellas, sino decirle, mire, en la radiografía el metal no me deja ver si el muñón tiene caries o qué, entonces, y explicarle qué es lo que puede pasar, ¿sí?
Y este tipo de provisional con acrílico convencional, ¿qué tipo de cemento usaría para cementar? Mire, está el cemento de óxido de zinc sin óxido de zinc, perdón, óxido de zinc sin eugenol, sí, como el provisorio. Este nos ayuda a tener un buen control, ¿verdad? De que no haya eugenol. El eugenol nos interrumpe la polimerización, sobre todo cuando estamos haciendo rebasados directos. Pero hay otra opción que casi no se usa, pero que es un secreto, es el dical, ¿sí? El hidróxido de calcio para recubrimiento pulpar directo. Eso usamos nosotros, doctor, aquí en Honduras. Ajá, el dical. A algunos doctores no les gusta porque dicen que ese no son las indicaciones, pero si bien no son las indicaciones, porque es un recubridor pulpar, nos ofrece unas características súper buenas como cemento temporal. Entonces yo lo ocupo ampliamente y además que sé que también estoy protegiendo, en casos como preparaciones profundas, sé que estoy protegiendo también la pulpa. Ujú. Yo nunca lo he usado, doctor, el Dical como un cemento provisional. ¿En qué presentación viene? ¿Polvo líquido también? No, es pasta, pasta. Son dos tubitos chiquititos que se mezclan pasta con pasta y nos da una firmeza en ese provisional, o sea, hasta cuesta de cementarlo es. Ah, ok. Ujú. Gracias. Si el paciente me dice, vaya doctor, me tengo que ir para Estados Unidos, yo comprendo la situación, pero voy a regresar en agosto. Entonces, en agosto terminamos, pero mándeme con algo. Entonces le construyo un provisional bien pulido, incluso hasta se lo puedo mandar a pedir al laboratorio, le hago rebase directo en boca y en ese tipo de casos puedo cementar siempre que los pilares estén bien con ionómero de vidrio. También se puede, que nos va a dar una dureza para garantizar que no va a haber un descemento. Entonces, cuando el paciente regrese en agosto, vengo y destruyo el provisional, le vuelvo a hacer uno nuevo y ahí ya le tomo la impresión. Eso también se puede hacer, Gracias, doctor. ya saben. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Vaya. Les agradezco a todos sus preguntas. No tengan pena en saber, o sea, si tienen mayores dudas, ustedes me pueden escribir. Aquí les voy a dejar mi contacto, crmontesp@gmail.com. Es mi correo personal, donde sin ninguna duda ustedes pueden hacerme alguna consulta, si quisiera que nos extendiéramos en un tema o alguna duda que ustedes puedan tener, yo con gusto les voy a responder ahí. Así que eso sería todo por ahora. Gracias, doctor. Gracias a ustedes y nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctor. Feliz Gracias. Gracias, doctor. Gracias.